tratar de charlar con un poco más de tranquilidad y profundidad acerca de los fenómenos políticos que se vienen dando, donde vos también has venido trazando numerosos mapas de ruta sobre lo que tiene que ver con el tema de la derecha, con el campo nacional y popular, con lo que pasa en algunos sectores, por ejemplo, con lo ocurrido en Bolivia. Bueno, ha sido un año muy rico este 2019 en torno a toda esa situación. ¿Cuál es para vos el mayor desafío que tiene este 2020 en términos de lo que ha venido ocurriendo precisamente en torno a estos temas? Bueno, es una pregunta que tendría muchas posibilidades, que constituye una apertura a muchas respuestas, ¿no? En primer lugar, mencionamos lo de Bolivia. Ahí hay una ruptura interna que no se había dado nunca en el campo progresista. Si lo tenemos que decir rápido, hay progresistas de izquierda y de derechas. Un golpe como el de Bolivia antes hubiera recibido una condena unánime. Hubiera salido un manifiesto firmado por los intelectuales más relevantes de cada país. No hubo ninguno. Y no solo no hubo ninguno, sino que hubo sectores pertenecientes al campo progresista que decidieron ponerle más énfasis a los errores de Evo y de su proyecto de gobierno que al golpe en sí mismo. Por ejemplo, salvo Corbyn y Bernie Sanders, fueron las únicas condenas explícitas. El resto de Europa, la Unión Europea, cayó. Eso me parece una novedad a tener en cuenta, ¿no? Que el denominado campo progresista hoy en día está atravesado por nuevos tipos de identidades que reparten las cosas de otra manera. Hay un nuevo reparto de lo sensible, como diría un filósofo francés. Yo mismo participé de un debate con algunas compañeras feministas que ponían el acento en los rasgos machistas del gobierno de Evo, y no en el hecho de que era un golpe militar en toda la regla. Bueno, eso nos puede dar una perspectiva también de en qué mundo estamos. Lo de Bolivia no sucedió solo en Bolivia, es decir, nos da una muestra también de que, por ejemplo, la Unión Europea no lo condenó, nos da una muestra de que hay en funcionamiento nuevo tipo de narrativas políticas donde se las arreglan para decir que no fue un golpe, que tal vez hubo irregularidades, que se le recomendó que se fuera, en fin, todo lo que ustedes conocen sobre cómo ahora vivimos un tiempo en donde ya, al no haber más puntos de anclaje, se puede decir cualquier cosa, ¿no? Días atrás, y a propósito de esto que viene diciendo en lo que es la construcción de la cuestión político-social de América Latina, ¿no? Usted se preguntaba en un texto que me pareció, lo hacía a través de las redes sociales, y que me parecía tan significativo, aún con lo breve, ¿no?, sobre la apuesta argentina, y se preguntaba: veremos qué tipo de pueblo se constituye en medio de tantas amenazas que venimos advirtiendo en estos escasos días en que ha asumido el nuevo gobierno de Fernández Fernández. Y sí, la verdad es que es una gran incógnita, porque usted lo tiene recién asumido y ya están funcionando los mismos dispositivos de antes, a toda máquina, a toda presión, para destruir en todo lo que sea posible al gobierno emergente. Ya no existen ni siquiera aquellos viejos pactos históricos de los 100 días. Ya desde antes de asumir habían empezado a limar todo. Luego tenemos la situación internacional que presiona porque entiende que ha retornado lo que no tendría que haber retornado. Me refiero al gobierno nacional y popular. Luego tenemos, que ahora no es muy grave, pero a la larga puede serlo, el fuego amigo. Los descontentos inevitables que se producen cuando hay un proyecto político que se pone en marcha. Y más cuando se pone en marcha en épocas en donde todo es muy difícil, ¿no? Y luego tenemos
un contexto internacional que muestra que los proyectos transformadores están todos ya de entrada desde el comienzo. Por ejemplo, acá en España todavía no se constituyó el gobierno, pero por si se llega a constituir, ya lo están destruyendo. Parece que va a venir el estalinismo. El posible pacto entre Sánchez, Podemos y Esquerra Republicana es nombrado como filocomunista, etarra bolivariano, es decir, adjetivos que antes no se hubieran escuchado nunca. O sea, hay una barrera que se ha destruido, donde se puede decir cualquier cosa. Y esa barrera que ha sido destruida parece no recomponerse, por lo tanto es necesario la pregunta, ¿qué pueblo puede emerger de esto? Tiene que haber mucha militancia teórica, cultural, política, estar muy despiertos para que todos estos dispositivos no terminen devorando la realidad, ¿no? Claro. Me llamaba la atención al principio cuando vos marcabas progresistas de izquierda y progresistas de derecha, porque también hay toda una discusión acerca de los progresistas a propósito de esto que mencionabas en Bolivia y este tipo de respuestas, que algunos ponen un acento en determinadas cuestiones y no tanto en qué ha significado este quiebre institucional como un golpe de Estado. Es una discusión muy rica y que también tiene que ver con la actualidad de la Argentina, donde siempre el peronismo ha representado esta suerte de materia difícil para el sector progresista, entre comillas. Sí, bueno, yo por mi parte sé distinguir cuando se trata del peronismo transformador, el que tiene un horizonte de emancipación, el que está del lado del pueblo, el que construye el pueblo, porque al pueblo hay que construirlo. Esa es la observación que le he hecho Judith. Yo no pienso que el pueblo está ahí, que el pueblo está presente, creo que se lo construye, que el pueblo es una dinámica, un estado en movimiento, es decir, no es una inercia, no es algo que ya lo podamos dar de entrada por constituido. Hay que construirlo, y en cada proyecto político se construye. Hay que ver cuál es el pueblo que se construye con los Fernández, a través de ellos además, porque no se construye desde arriba, se construye también desde abajo. Es también una extensión horizontal del pueblo, ¿no? Y bueno, ya en el mismo peronismo tenemos una historia por los sectores que se vuelven reaccionarios y los sectores que intentan la transformación, ¿no? Claro. En este sentido, ¿no? Y prestando atención, es como que estamos viendo distintas dimensiones en estos breves minutos: la realidad latinoamericana, los dispositivos tradicionales que se pusieron en actuación sin haberle dado, como corresponde a los códigos democráticos de siempre, los famosos 100 días al nuevo gobierno, pero en paralelo y con estas dudas y estas consultas respecto de qué tipo de pueblo se constituye con tantas amenazas, mi otra consulta está vinculada a cómo los ve usted a Fernández, a Alberto y a Fernández Cristina. Yo francamente los veo en una situación complejísima, y para mí es admirable la responsabilidad que han afrontado, porque, en los pocos días que han tenido, se les han venido encima exigencias que además a veces me asombran cuando vienen de nuestros propios compañeros y compañeras, cuando vienen de nuestros propios sectores. O sea, no estamos en la época en donde se toma el gobierno y se toma el poder, o en la época en donde se dan procesos revolucionarios, o en la época en donde verdaderamente se puede construir un proyecto hegemónico que sea un principio vertebrador de toda la sociedad. Nada de eso ha ocurrido. Se ha ganado por un margen importante, por suerte, unas elecciones. Pensar que de ahí van a surgir ya de inmediato cambios estructurales en la sociedad argentina, como cuando se critica el extractivismo, bueno, en fin, todas las grandes temáticas que tiene la izquierda, que vivimos dentro del sistema capitalista, que las grandes corporaciones, todo eso es cierto, pero ¿quién puede, salvo que sea de una forma con un voluntarismo suicida, salirse de esas
tenazas. Esas son las tenazas con las que uno tiene que trabajar. Yo no soy de la idea de que tiene que destruirse todo para ver si algún día existe una nueva posibilidad histórica, porque el dolor y el hambre es una experiencia inmediata. Entonces esperar que pasen cosas a largo plazo que pueden ser muy revolucionarias mientras la gente sigue sufriendo, para mí verdaderamente es una idea, con todos los respetos, más bien religiosa. Pienso que hay cosas que son urgentes y creo que este gobierno ha tenido que asumir muchas urgencias y vamos a ver cómo puede hacer con ellas, con lo cual yo en principio sería muy paciente y llamaría a la paciencia. Claro. Vos sabés que anoche tenía la oportunidad de ver el documental de Kusturica sobre Pepe Mujica, no sé si lo has visto, el Pepe, y que es realmente excelente y que es en realidad es una larga reflexión del propio Pepe Mujica sobre su pasado, sobre los desafíos de la política y demás. Y en definitiva, también el Pepe Mujica aclaraba muy bien esto que hemos aprendido con mucho dolor, ¿no? Que las transformaciones no son económicas ni son de condiciones, sino que deben ser profundamente morales y culturales. Bueno, este parece también ser el mayor de los desafíos del gobierno de Fernández, ¿no? Un Estado cultural, si se quiere, en el término amplio de la palabra, que engloba todos estos problemas que vos estás explicando y que en definitiva será clave en la forma en que se resuelvan, porque si no podrán tomarse muchas medidas como está ocurriendo y se podrá seguir hablando de otra cosa, de lo que quiere el poder, ¿no? Sí, es un problema para mí, en mis propios términos, ideológico. Es decir, lo que estamos llamando aquí moral y cultural, es decir, hay una serie de ideologías que están segregadas permanentemente por un montón de dispositivos y aparatos que cumplen el servicio de reproducir el mismo orden que sostienen, y de lo que se trata es de ver si puede haber la posibilidad o la apertura de construir otras lecturas que tratarían de abrir un nuevo horizonte ético, como dijiste antes, un nuevo horizonte cultural, una nueva manera de situarse frente a la realidad, que hiciera posible que todo esto no haga tanto daño, que no produzca el estado de confusión. Estamos asistiendo a un embrutecimiento de lo político a escala planetaria, donde verdaderamente la gente parece haber entrado en un proceso regresivo. Por eso mis preguntas sobre qué pueblo nos espera, porque tenemos un desafío apasionante, que es la posibilidad de salir adelante de algo que se ha vuelto muy cenagoso y muy turbio. Ahora, mirando globalmente, atendiendo precisamente a estas afirmaciones, ¿no?, de que estamos asistiendo a un embrutecimiento en lo político a escala planetaria, muchas voces se han elevado por estos días, poniendo esto de manifiesto, y bueno, bastaron los 4 años de la presidencia de Macri o de muchos referentes de Cambiemos haciendo declaraciones donde lo que prevalecía era la apolítica, lo no político. Ahora, frente a esto y frente a lo que sucede en el orden internacional, días atrás un periodista decía: estamos asistiendo a un hartazgo generalizado, como que hubo emergentes, suben la nafta, aumentan un boleto, hay que pagar el peaje o el metro sale más caro, y en distintos países de América Latina y del mundo salió el pueblo a las calles a manifestar ese hartazgo generalizado. Y en ese marco decimos, en Argentina, bueno, no se llegó a ese punto, fue la política la que consiguió que las cosas fueran distintas. Sí, ese es el aspecto sin duda alentador, porque el hartazgo ese político, que sin duda se confirma, y que se ve en el cine con el Joker, o con una extraordinaria película que se llama Parásitos, que es una película coreana, o con otra película francesa sobre
la banlieue, los barrios periféricos franceses, el Gran Buenos Aires de Francia, los miserables, son grandes estallidos, pero no tienen un punto de anclaje. Claro. No se articulan en un sujeto político. Son estallidos, la gente no da más, la gente está harta, la gente rompe todo, la gente sale a la calle, pero el asunto es cómo se construye un sujeto político. Se ha vuelto verdaderamente un problema como está tan acelerada la realidad, como no hay un punto de anclaje donde las cosas se puedan significar a su debido tiempo, no hay posibilidad de construir ese sujeto político. Eso se construía históricamente antes. Ahora es como si viviéramos en un tiempo en donde esa historia no se decanta, entonces puede haber hartazgo de todo tipo, estallidos sociales de todo tipo, pero no sabemos muy bien dónde van a culminar. Por eso sí, fue una gran fortuna histórica haber tenido los canales del peronismo, nuestros legados históricos, los lugares donde ese proceso de transformación pudo vehiculizarse, aunque lógicamente va a ir más lento. Los que quieren ver la toma del Palacio de Invierno se van a decepcionar. Claro, esto presupone hablar también ni más ni menos que de los límites de determinadas propuestas políticas. En este caso pueden ser límites del propio peronismo, tal cual se ha verificado a lo largo de la historia, y con esto, digamos, se trata de establecer el marco de hasta dónde es posible y desde dónde ya no se puede avanzar más. En este sentido, aquella discusión de cómo volver, en algún momento vos fuiste uno de los principales, digamos, portavoces de aquellos de volver, pero no vamos a volver iguales. Tendrá que ser que recuperando la experiencia colectiva que hubo antes y traducirlo en algo nuevo y mejor. ¿Se podrá traducir en algo nuevo y mejor toda esta experiencia tal cual vos decías hace un tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, en esto siempre es el optimismo de la voluntad, el pesimismo de la inteligencia. Yo creo que sí. Lo que pasa es que veo que en muchos análisis se confunden los límites de los proyectos políticos con los límites estructurales que realmente hay. Es decir, hay límites que no dependen de la voluntad del proyecto político en marcha, que tienen que ver con un orden geopolítico mundial, con que vivimos dentro de un determinado tiempo histórico del capitalismo, con que el neoliberalismo es un proceso de acumulación económica en particular, con que evidentemente además el mundo se está en permanente reordenamiento, es muy errática la política internacional mundial. Entonces, no se puede, en la Argentina a veces veo una tendencia autorreferencial. Se juzga al gobierno desde el gobierno, en el día a día, y no se hace la lectura de en qué tipo de situación está inscrito ese gobierno. Es decir, la interna a veces se vuelve tan poderosa que las lecturas que se hacen devoran toda la realidad y no se ve en qué aguas está navegando el barco del gobierno. Claro. Yo creo que en el gobierno hay una apuesta por volver de otra manera y volver a ser distintos y tratar. Ahora, por ejemplo, eso no depende solo de ellos. Ya vemos que todos los medios de la derecha están tratando de radicalizar la situación a toda costa. No están en una posición de decir, bueno, somos demócratas, ha ganado la otra fuerza. Ni siquiera luna de miel, ¿no? Exacto. Ellos ganaron con 1 punto y pico, 2 puntos, no me acuerdo, y arrasaron con todo. Y en cambio, con esta diferencia, hay que estar todo el tiempo moviéndose y aceptando todo tipo de difamaciones. Esa es la situación asimétrica que se da y que verdaderamente uno no puede descuidar, ¿no? Ahora, Jorge, para algunos, veía algunas observaciones de Santoro, por ejemplo, que decía que la clase política argentina tiene que dar pasos fundamentales en 3 aspectos: en el social, de asistencia urgente a los desprotegidos,
el financiero en cuanto a la renegociación de la deuda externa, y un tercer paso que es el productivo, que es la reactivación de la economía nacional. Si se logra un acuerdo en esos pasos fundamentales, la Argentina se pondrá de pie, decía el joven Santoro. Ahora, ¿a usted le parece que esto es así? ¿Es posible, dadas las circunstancias y lo que vienen costando que salgan las herramientas que necesitan tanto el gobierno nacional como el de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para poder gestionar, su estada en el poder, ¿no? Bueno, pero mirá, Judith, tomemos las tres cosas que dice el amigo Santoro. La renegociación de la deuda, bien, no depende de nosotros. Vamos a ver, tienen una crisis interna el propio Fondo Monetario Internacional, hay un verdadero punto opaco acerca de lo que ocurrió con Argentina, y vamos a ver cómo la resuelven. No es que nosotros, por patrióticos que seamos, por afinados que estemos en cómo se va a tratar técnicamente el tema de la deuda, hay por atrás un tema político, como todos sabemos, y es la decisión que va a tomar el mundo con respecto a América Latina y en particular con respecto a Argentina. Luego, el valor agregado es la crítica que nos hace eternamente la izquierda. Países extractivistas. Pero ¿cuántos intentos de industrialización tuvimos en la Argentina contemporánea en los últimos 200 años que fueron interrumpidos? Es decir, ¿depende de nosotros ser un país industrial o no? O sea, cuando yo llegué a España, tuve el efecto más bien de que era un país en el año 76 con una industrialización mínima. Después entró en la lógica de la Unión Europea, las ayudas europeas, eso convenía a todos, luego se transformó en un país de servicios, después el turismo, y ahí descubrí que las lógicas internacionales eran muy determinantes, ¿no? En qué lugar del planeta te tocaba, eso determinaba todo un destino. Efectivamente. Jorge, a propósito de lo que significa hoy, por ejemplo, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el Brexit, esta suerte de reacomodamiento fuerte allí en Europa, el contexto internacional, vos recién decías, hay que ver el contexto en el que está el gobierno, propiamente dicho, parado ahí, pero también hay un contexto internacional distinto con China, con Rusia. Rusia se desconectó de Internet, ha creado su propia red, es decir, es mucho más complejo de aquel panorama que se vio hasta 2015, hoy en esta oportunidad. No solamente es la pesada herencia de estos 4 años, sino que también el contexto internacional es mucho más bravo, ¿no? Y muchísimo. Mira, por ejemplo, esto que acabas de decir del Brexit, que lo discuto con mis amigos ingleses de izquierda, de hegemonía de Alemania. Ahora no tengo muy claro, por supuesto que sigo teniendo claro esto, pero no tengo muy claro qué destino va a tomar cada país si se llega a ir de Europa. No sé hasta qué punto Europa, al fin y al cabo, no fue, de algún modo, una cierta barrera a las, maneras neofascistas que empiezan a tener de nuevo, por ejemplo, voy a usar la expresión de Piketty, que en esto me pareció acertada, hay un social nativismo, se ha vuelto muy importante en donde naciste, como valor político, dentro de un espacio democrático, no dentro de una dictadura. Que sea determinante el lugar de nacimiento, después de años de democracia, de ilustración, etcétera, etcétera, es muy sorprendente, ¿no? Que se vuelva un valor nuclear y central en Italia, en Francia y en Inglaterra, donde naciste. Y que haya como una afirmación narcisista de la pertenencia, que incluso llegue a ser normativa, que te permita expulsar a gente, no aceptar a otros. Bueno, esto es un hecho también novedoso, porque para hacer esto antes se necesitaba el fascismo. No se hacía con las democracias. Sin embargo, frente a estos temas
este escenario tan complejo y tan difícil. Bueno, estamos a fin de año y yo a lo mejor tengo el optimismo de la esperanza o como usted quiera denominarlo, pero fíjese, el 70% de los menores en situación de vulnerabilidad no tuvieron la posibilidad de que alguien les lea un cuento. Hoy, el presidente, junto al ministro de Educación, Nicolás Trota, presentaron el Plan Nacional de Lecturas, para que en tiempos de tanta pantalla se recupere el maravilloso hábito de leer. Esas son maravillosas noticias que se anteponen a esa dura realidad y ese escenario con el que, obviamente, hay que estar en disputa constante, ¿no? Seguro, yo estoy contagiado por la cuestión esta de que vivo acá, prendo la televisión, leo los libros, y veo también lo que dice Argentina, pero yo no tengo dudas de que si nos dejan y que si nos estabilizamos, va a volver a haber de nuevo grandes transformaciones en nuestro país, porque confía plenamente en la ética de este gobierno. Ahora, finalmente, por lo menos de mi parte, Jorge, agradeciendo tu tiempo, no hemos charlado mucho en este tiempo de lo que significa el tema de la religión en la política en estos últimos años, ¿no? Y sobre todo algo que es muy notorio en América Latina, que es el crecimiento del poder evangélico, algo que se ve mucho en Brasil, que acá en Argentina se sabe que tiene mucha influencia, pero, digamos, no está tan en la superficie. ¿De qué manera te parece a vos que el tema de la religión y la política en este caso van a evolucionar en estos años que estamos viviendo con estas características de estos poderes religiosos, ¿no? De nuevo de pesimista, pero a ver, el capitalismo ha destruido la función paterna. Por función paterna tengo que aclararlo porque vivimos en el tiempo que vivimos, no entiendo el patriarcado, el dominio del macho hombre, no, nada que ver. Por función paterna entiendo el principio a través del cual los seres humanos encuentran un orden simbólico donde construir su educación, su cultura y todo eso. Hay miles de seres humanos sin ninguna brújula, sin ningún techo que los ampare, sin ningún vínculo social en donde poder amarrarse o agarrar su vida. Por lo tanto, vienen nuevas formas de reclutamiento. Y entre esas formas de reclutamiento, sobre todo cuando se trata de sectores marginales, el evangelismo le está ganando la batalla incluso a la Iglesia Católica. Y no digamos a la política. La política no tiene capacidad para reclutar de esta manera, porque el Evangelio recluta a todos los pecadores de verdad. Hayas hecho lo que hayas hecho. Entonces, han logrado un instrumento de captación poderosísimo, en un periodo donde ellos saben muy bien que los estragos de la globalización, del capitalismo, si cuando yo era chico había evangelistas, pero era un fenómeno siempre residual. No, ahora crece. Sí crece, pero hay que tomar nota de cómo ha desaparecido el lazo familiar, cómo ha desaparecido, cómo las estructuras familiares se han erosionado, cómo las escuelas públicas se han destruido. Claro. O sea, ¿por qué no hay aquí eso? Porque hay solo poco de eso. Porque todavía hay redes institucionales que funcionan, no tiene mucho misterio eso. Claro. Es decir, cuando usted destruye todo, empiezan a haber estos discursos sustitutivos, estos suplementos que reclutan a la gente. Es lo mismo el narco en otra zona de Latinoamérica, y por ejemplo, para el mundo musulmán, acá está funcionando así la yihad islámica u otras estructuras. Es decir, se está empezando a llenar el planeta de mucha gente que no tiene ninguna misión en la vida. Y que no ha conocido a nadie que se haya hecho cargo de ellos. Y bueno, cuáles son las estructuras que los acogen es importantísimo. Por eso la política se vuelve cada vez más importante también. Claro. Es decir, la política no puede ser ajena, hay que pensar formas de establecer lazos con lo religioso desde lo político,
encontrar puentes que conecten lo religioso y lo político. Solo así se puede armar un bloque cultural distinto. Empezamos, digo yo, para terminar, empezamos esta entrevista y algo breve, no es una pregunta, seguramente le vamos a pedir que haga una interjección breve, pero digo, empezamos, usted decía, bueno, todo lo que tiene que ver con el golpe en Bolivia y que no ha habido declaraciones en ese sentido y eso se advierte en el plano de lo político. Para nosotros es un orgullo poder tener estos diálogos con usted, un intelectual que pone el cuerpo, pone el pecho, pone las palabras y las ideas para analizar lo que nos está pasando en nuestro tiempo. Y este es otro tema que también daría para muchas horas de diálogo, y es el comportamiento que la intelectualidad en su conjunto a nivel internacional viene teniendo respecto de estos procesos. Porque cuando hay un golpe, y sin embargo no lo denominan golpe. Se buscan excusas, se busca cualquier motivo. Y esto ha pasado, incluso me contaron que días atrás no podía salir una declaración de Flaxo porque no había acuerdo entre los intelectuales respecto de cómo hacerlo y a ver qué decían. Yo nunca me imaginé, Judith, que iba a encontrar en la intelectualidad las cosas que he encontrado en los últimos años. O sea que esta es mi intersección, ¿no? Yo humildemente en estos 4 años he hecho todo lo posible, en la medida de mis posibilidades, para decir lo que era el macrismo y para hablar de las consecuencias horribles que iba a tener para el destino de nuestro país. Ahora, los intelectuales ya también forman parte de un capítulo que habrá que redefinir. No sé ya qué son. Personas que viven en sus mundos académicos, personas que dependen de sus editoriales, personas que dependen de sus lugares, personas que se reubican permanentemente, como algunos que ya se han reubicado en este nuevo proyecto. Bueno, es eso. Evidentemente hay que desidealizarlos un poco, ¿no? Claro, tal cual. Porque evidentemente no. Un señor que escribía todos los días en los periódicos hegemónicos cosas contra el kirchnerismo, ahora lo veo haciendo una gran cruzada con nuestro gobierno. Bueno, claro, está bien, habrá que empezar a aceptar, ¿no? Luego, los intelectuales europeos de América Latina hace rato que se han... Vos seguramente estarás hablando de alguien que también ha andado por allá por España y que... Exacto. No conviene nombrarlo, ¿no? Un calvo de bigotes. Estimado Jorge, a esta hora en Madrid, ¿qué temperatura hace? ¿Hace frío o cómo está? Mira, es un infierno raro que confirma que el cambio climático es una posibilidad real y seria, porque no hace el frío que se tiene que hacer en diciembre. El frío que normalmente hace no. Qué suerte. Acá estamos muertos acá no estamos incendiando. No, pero yo me quiero ir allá. Yo estoy esperando que llegue el 2, que me tomo el avión y me voy para allá. Yo quiero ir al calor de allá. Bueno, genial. Estimado, querido Jorge, un gran abrazo de parte nuestra. Un gran abrazo y gracias por esta oportunidad. Y como siempre les pido, mándenme el recorte. Un fuerte abrazo. Con gusto. Gracias, Chao. Maestro. Como siempre, un lujo. Jorge Alemán, charlando. Se toma el trabajo de esperarnos a esta hora del programa, que es mucho más tarde allá en España, aquí en este ida y vuelta. Hechos, miradas, protagonistas, enfoques, testimonios, perspectivas, interpretaciones, análisis. Toda información tiene un ida y vuelta por Nacional. Hasta las 19.